¿Alguna vez te has detenido a comprender realmente el significado de tu bautismo? Mucha gente no vive el bautismo, este don tan precioso que nos ha regalado Dios, porque quizás no lo hemos comprendido a cabalidad, la excelencia de este sacramento que hace parte de la iniciación cristiana y que no solamente se nos ha comunicado la vida divina de Dios, sino que también nos da esa posibilidad de gozar después de la muerte, de la felicidad del Dios mismo. Por eso debemos comprender que no solamente tenemos una fecha de nuestro nacimiento natural, sino que también tenemos que festejar esa fecha de nuestro bautismo a una vida superior. Es por eso que la grandeza como cristianos no consiste en reconocer si soy aquel hijo de un rey, si soy aquel hijo de alguien importante, de un líder político, sino ante todo de reconocer que por encima de eso soy hijo e hija de Dios. La Sagrada Escritura, concretamente el evangelista Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, recomendó Jesús a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De tal manera que la necesidad del bautismo es en razón de que el Señor quiere que todos nos salvemos. El bautismo, dice el Catecismo en el numeral 1557, es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Es el único camino. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que puedan ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos, porque lógicamente la gracia de Dios puede obrar en aquello que para los hombres es humanamente imposible. Por eso te invito a quedarte, a escuchar y nuevamente tomar conciencia del hecho de haber sido revestido de Cristo. ¿Y cuál es ese compromiso al que nos lleva nuestro bautismo? El Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1217, habla de las prefiguraciones del bautismo en la antigua alianza. Es decir, ya estaba anunciado desde el origen del mundo, desde que se creó. Por eso el Génesis en el capítulo 1-2 habla
que el Espíritu de Dios se cernía sobre ella. Y la Iglesia ha visto también en el arca de Noé, por ejemplo, una prefiguración de la salvación por el bautismo. Por eso dice 1 de Pedro 3:20, en efecto, por medio de ella unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Y aquí tenemos que mirar que este signo del agua, que simboliza la vida, no es otro que la misma comunicación de la gracia de Dios. Igualmente Cristo, el bautismo de Cristo, que es prefigurado en el paso del Jordán, por el que el pueblo de Dios recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham, imagen de la vida eterna. Y ese paso también del Mar Rojo, del pueblo de Israel, que significó esa verdadera liberación de la esclavitud de Egipto. Y eso es lo que anuncia también el bautismo. Anuncia una liberación. Por lo tanto, nos encontramos con varias prefiguraciones que nos van ayudando a entender que el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Y no es capricho humano, no es un invento de la Iglesia. Bautizarse significa ser regenerado, renovado por el Espíritu Santo, en razón de que ese nacimiento es un nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Obviamente vamos a ver que la Iglesia encomienda a todas las personas que en algún momento no han sido bautizadas, siempre se acogen a la gracia, a la misericordia de Dios. Los que hemos sido bautizados, por lo tanto, debemos tener muy en cuenta que el bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Es la puerta de la vida en el Espíritu. Y luego también eso nos permite acceder a los otros sacramentos. De ahí que no debemos ser egoístas, porque privamos de ese deseo universal que Dios tiene hacia la humanidad. El que todos lo reconozcan y el que todos se salven. En cuanto a los signos que nosotros vamos a encontrar en la celebración, seguramente has presenciado alguna celebración. El sacerdote pregunta a quienes traen a sus niños a ser bautizados y se les impone la señal de la cruz, se les anuncia la palabra, se hace este gesto de liberación del pecado de su instigador el diablo. Por eso se pronuncia esa oración del exorcismo. Es decir, el catecúmeno es ungido con el óleo. Y eso lo prepara para que confiese la fe de la iglesia en la cual va a ser bautizado. El agua bautismal, que se hace mediante una oración de epíclesis, es decir, esa oración que nos recuerda la noche pascual. Y la iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo el poder del Espíritu Santo descienda sobre el agua. Eso dice
esa bella oración donde se bendice el agua. Y en nuestro rito, el rito latino, hacemos la unción con el santo crisma, que es un óleo perfumado y consagrado por el obispo, y significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido, y que se incorpora a Cristo, el cual manifiesta esa triple unión a Cristo como sacerdote, como profeta y como rey. Y la vestidura blanca que simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo. Así pues, nos damos cuenta que para poder valorar mucho más nuestro bautismo, por eso es que es necesario en ese sentido la formación de quienes lo van a recibir para suscitar una respuesta buena a esa iniciativa que Dios tiene. Y la necesidad del bautismo de los niños se da porque han nacido con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, dice el numeral del Catecismo 1520 de la Iglesia Católica. Por eso los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser liberados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Por eso corresponde a los padres ayudar a que sus hijos no se queden privados de esta gracia. Ahora bien, ¿cuáles son entonces esos efectos importantes que produce el bautismo? En el numeral 1263 del Catecismo se dice que por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. Es decir, aquellos que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal. No obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter. Es decir, la tradición de la Iglesia o la tradición llama a esa inclinación al pecado la concupiscencia. Es el hecho de que siempre vamos a estar enfrentados a ese combate y que tenemos que resistir con coraje por la gracia de Cristo. Un segundo efecto es que nos hace criaturas nuevas, ya que el bautismo no solamente purifica de los pecados, sino que nos hace nuevas criaturas, hijos adoptivos de Dios, que participamos de la naturaleza divina y miembros de Cristo, templos del Espíritu Santo. Por eso la Santísima Trinidad habita en el bautizado, y a eso se llama la gracia santificante, la gracia que nos ayuda a creer más en Dios, a esperar en Él y amarlo, mediante las virtudes de la fe, la esperanza, el amor. Y concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo, es decir, los dones del Espíritu Santo. En el bautismo
Es el primer sacramento que recibimos los dones del Espíritu Santo. Y nos incorporamos a la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. El bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, somos miembros los unos de los otros. El bautismo incorpora a la Iglesia, dice el numeral 1267. Es decir, para ser un solo pueblo no existen culturas, naciones, sexos diferentes, porque en un solo espíritu hemos sido bautizados para formar más que un cuerpo, y eso nos convierte en piedras vivas. Y también nos ayuda a mantener ese vínculo sacramental de la unidad de los cristianos, ya que el bautismo, dice el Catecismo 1271, fundamento de la comunión entre todos los cristianos e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Los que creen en Cristo y han recibido válidamente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Es decir, aquellos hombres y mujeres que también, desde su confesión de fe no católica, pero que honran el nombre de Cristo, son reconocidos por la Iglesia Católica como hermanos del Señor. Y ese sello indeleble, que reconozcamos que por el bautismo el bautizado es configurado con Cristo. Es decir, hay un sello que imprime un carácter indeleble, la pertenencia a Cristo, que jamás se borra. Y no lo borra ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación, que eso sí, luego pues tenemos ese sacramento de la reconciliación que nos permite ayudar a mantener la gracia santificante, la gracia de Dios. Así que estamos ungidos por el Espíritu Santo, sellados, marcados para el día de la redención. El bautismo, decía San Irineo de León, es en efecto el sello de la vida eterna. El fiel que guarde el sello hasta el fin, es decir, que permanezca fiel a las exigencias de su bautismo, podrá morir marcado con el signo de la fe. Así lo expresa la plegaria 1, llamado Canon Romano, de la celebración de la misa. Con la fe de su bautismo en la espera de la visión bienaventurada de Dios, habrá esa consumación de fe y tener la esperanza en la resurrección. Así que te invito para que asumas tu bautismo con buenas obras, y cuando no estés en gracia de Dios, déjate ayudar por Él. Y ya sabemos que el bautismo es necesario para la salvación. Que la pasión de Cristo esté siempre grabada en nuestros corazones. Amén.